Antes de empezar esta enseñanza me gustaría hacer mías las palabras de Fraile Juan de la Cruz que dicen: si he malentendido o si me he equivocado en algún punto, tanto si lo deduje de las Escrituras como si no, no es mi intención desviar el significado verdadero de la Sagrada Escritura o de la doctrina de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. Si hubiera algún error, me someto completamente a la Iglesia, incluso a cualquiera que sea más competente que yo en este tema. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc ad in hora mortis nostre. Amen. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos hermanos. Les saluda su amiga Priscila de la Cruz en una nueva reflexión hoy, lunes de la segunda semana del tiempo ordinario. Hoy la he llamado renovación espiritual a través de la obediencia. Es un tema bastante de actualidad ahora, la obediencia a nuestro Señor, que es algo que realmente es el inicio de una renovación espiritual. Es el inicio de la sabiduría, el sometimiento de nuestra voluntad al Señor. Y vamos a comenzar con la primera lectura, que es tomada del libro de Samuel, y dice: en aquellos días Samuel le dijo a Saúl: te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él le contestó: ¿qué te dijo? Samuel prosiguió: aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote: ve y destruye a esos pecadores, hazle la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagradaba al Señor? Saúl le respondió a Samuel: no, yo obedecí al Señor, llevé a cabo la expedición que él me ordenó, traje cautivo a Agag, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó el botín, lo mejor de las ovejas y los bueyes, para sacrificarlos al Señor, nuestro Dios, en Gilgad. Pero Samuel le replicó: ¿crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grande como el pecado de hechicería, y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este pasaje de la primera lectura del primer libro de Samuel, se nos presenta un diálogo entre el profeta Samuel y el rey Saúl. Podemos reflexionar de este texto sobre la importancia de la obediencia a la voluntad divina. Nosotros, cuando oramos el Padre Nuestro, decimos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que no sean solo palabras. Si decimos hágase tu voluntad, es tu voluntad, no la mía. Incluso nuestro Señor Jesucristo sometió su voluntad a la del Padre. Y él en oración le dijo: Padre, si he de pasar de esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esto nos habla de humildad. No se puede ser obediente sin ser humilde. Así que vemos como Saúl había recibido una clara orden de Dios de destruir completamente a los amalecitas, pero en lugar de obedecer, retuvo parte del botín y justificó sus acciones diciendo que lo había hecho para ofrecer sacrificios al Señor. Sin embargo, Samuel le hace ver que la obediencia es superior al sacrificio.
La lección para nosotros como creyentes es que Dios valora más la obediencia a sus mandatos que cualquier acto de culto o sacrificio. De nada nos sirve a nosotros decir, yo voy a misa, yo soy de misa en latín. Por eso hice una oración en latín en esta reflexión para demostrar que el latín es para todos, no es solamente para unos elegidos, es para todo aquel que desee hacer la oración en latín. Pero esto no nos da un halo de superioridad. Al Señor en realidad no le importa si haces tus oraciones en latín o los haces en tu idioma vernáculo en el que tú hablas. Al Señor no le interesa tanto el objeto de culto, los sacrificios que nosotros hagamos, tanto como la obediencia que nosotros sometemos a la soberanía del Señor. Puede ser tentador querer justificar nuestras acciones para desobedecer ciertos mandatos divinos bajo la excusa de que nosotros estamos haciendo algo bueno. Yo me estoy apegando a miles de años de tradición. ¿Sí? ¿Lo estás haciendo, es verdad? Obediencia. En este pasaje se nos recuerda que la obediencia es la expresión máxima de nuestra fe y devoción. Más allá de los sacrificios, más allá de la manera como nosotros hacemos el culto, más allá de eso está la obediencia a la voluntad de Dios. Y si Él dispone ciertas autoridades, nosotros nos sometemos a Él. Pues nuestro Señor siempre ha utilizado de entre los hombres a algunos a los cuales les ha dado la autoridad. ¿Sabemos a qué me refiero? La analogía entre la rebelión contra Dios y el pecado de hechicería, así como la obstinación comparado con la idolatría, nos indica la seriedad que Dios atribuye a la desobediencia. Para Él se equipara. Es tan grave como la hechicería, la desobediencia. Es tan grave como la idolatría, la obstinación en mi propia opinión. Cuando no quiero escuchar incluso ya las aclaraciones, estoy obstinada en mi posición. Esto es un claro acto de rebelión. En la vida espiritual es esencial mantener un corazón dócil, obediente a la voluntad de Dios, reconociendo que la verdadera adoración va de la mano a la sumisión a sus mandamientos. Así que, en resumen, hermanos, esta lectura nos lleva a reflexionar sobre la calidad de nuestra obediencia a Dios. ¿Estamos siguiendo sus mandamientos con sinceridad y humildad? ¿O estamos justificando nuestras acciones bajo la apariencia de buenas intenciones? La lección central de esta lectura es clara. La obediencia a Dios es el fundamento de una vida cristiana auténtica y que realmente es agradable al Señor. Mucho más que los sacrificios que nosotros podamos hacer en una hermosa misa en latín, una misa tridentina. Más allá de eso, el Señor aprecia al siervo obediente. Bien, vamos con el Salmo responsorial. ¿Qué nos dice? A ver, primero chequeo aquí. Sí, está todo correcto. A veces se me desconecta la cámara, ya lo saben. El Salmo responsorial nos dice, quien me da las gracias, ese me honra. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí, tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Quien me da las gracias, ese me honra. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto?
tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Quien me da gracias, ese me honra. ¿Tú haces eso y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien me da gracias, ese me honra. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Quien me da gracias, me da honra. Hemos escuchado aquí un llamado profundo a la autenticidad de nuestra relación con Dios, en donde el objeto de culto o cumplir ciertos rituales religiosos sin que nuestro corazón esté realmente comprometido es totalmente vano. En este salmo se nos recuerda cuál es la verdadera honra que le damos a Dios, no solamente basándonos en nuestras acciones externas, sino en nuestro corazón agradecido y obediente. Dios nos habla claramente diciendo que no busca simplemente sacrificios rituales. Esto que nos quede muy claro, hermanos, no es solamente en el sacrificio ritual en el que nosotros honramos al Señor. Él no está interesado en las meras formalidades o actos externos y estos carecen de significado interior. Más bien, Dios busca una relación viva, una relación personal con nosotros. Pero cuidado que no se me malentienda, que ya en alguna otra ocasión cuando mencioné esto de la relación personal con Dios me dijeron que sonaba protestante. Y no, no, para nada. Porque cuando yo hablo de esta relación personal, significa de mí como persona, como individuo, sometida al magisterio. Eso sí es protestante, protestar al magisterio. Así que cuando yo hablo de una relación personal, es con la iglesia, que yo como persona anule mis opiniones, que me calle mis opiniones y que las ponga en oración personal con Dios, en donde yo le digo, Señor, ilumíname para entender, yo personalmente con el Señor, para someterme al magisterio. Así que no se me saquen de contexto mis palabras cuando yo digo sobre la relación personal que debemos de tener con Dios, pues siempre tiene que hacerse en relación con la iglesia y su magisterio, su santa tradición y la palabra de Dios. Obviamente, este trípode en que la iglesia católica se sustenta, no quedándome con uno solo de ellos, sino con los tres. Pues para aquellos que, por ejemplo, dicen, no, sola escritura, se vuelven protestantes cuando desechan los otros dos. Pero ¿qué tal aquellos que dicen, no, solo tradición y desechan el magisterio? ¿No es más o menos lo mismo el resultado? Un desequilibrio, un descalabro de toda la fe. Así que de eso es lo que me refiero cuando hablo de una relación personal. Es que mi persona se somete al magisterio. Por eso en todas mis reflexiones, al principio pongo las palabras de Fray San Juan de la Cruz, que dice que si he malentendido o si he malinterpretado alguna de las palabras de la Escritura, yo estoy dispuesta a someterme al magisterio para ser corregida. Que no sea mi interpretación la que valga. Pues yo como persona me someto y obedezco. Pues el Señor en las persona del magisterio, el magisterio vivo, no es algo muerto, no es letra muerta, ni interpretación privada, ni una tradición que pueda sonar ajena, sino a ese magisterio vivo que está allí hablándonos en la actualidad, al que yo me someto. Así que Dios no realmente desea esos becerros ni cabritos que tengamos en nuestro rebaño.
Lo que Él desea es un corazón agradecido. Un corazón agradecido es un corazón obediente. Yo estoy agradecida de dónde me sacó el Señor. Y por eso yo entiendo que fue por rebeldía que yo me alejé de la iglesia. Y agradecida a mi Señor, que continuó durante 30 años tocando la puerta hasta que finalmente me rendí, mi orgullo se pudo disipar para yo poder dejarlo pasar. Estoy agradecida. Así que obedezco lo que Él me dice. Hagan lo que Él les diga, dijo nuestra Madre María. Escúchenlo a Él, dijo el Padre cuando los cielos se abrieron en el momento del bautizo de nuestro Señor. Así que ese es mi agradecimiento, hacer lo que Él me diga, obedecerlo, obedecer a mi Señor Jesús. Este salmo también cuestiona la contradicción de aquellos que dicen conocer los preceptos de Dios, pero que desobedecen sus mandamientos. Hablan del pacto divino, pero en su vida no se refleja la obediencia y el respeto a la voluntad de Dios. Esto es una contradicción. Y esto nos invita a una profunda reflexión sobre la coherencia entre nuestra vida declarada, cómo nosotros declaramos nuestra fe, con nuestra conducta diaria, cómo nosotros nos manejamos en el día a día. Dios en su infinita misericordia nos confronta nuestras acciones y actitudes. Él nos va a hacer un juicio personal con infinita misericordia. ¿Esto qué quiere decir? Conociendo nuestro corazón, pues Él lo conoce, Él lo hizo. Él conoce el interior de nuestro corazón. Él podrá ver hasta dónde llegó nuestro conocimiento y entenderá si fue por orgullo o soberbia o fue por simplemente ignorancia, una ignorancia, como se dice, invencible. Cuando ya no era posible, pues nadie me dijo, pero si a mí ya me explicaron y aún así no quise entender por soberbia, porque yo ya dije no, yo ya tengo una postura y la justifico con buenas intenciones. Pero si ya se me explica y continúo con eso, el Señor nos va a confrontar. Él nos llama a la honestidad y a la humildad. Es muy importante que seamos humildes, que entendamos que no nos las sabemos todas, que podemos equivocarnos. Y Él, al conocer las reales intenciones de nuestro corazón, va a hacer un juicio justo con nosotros. Así que con esto hago una exhortación a todos los católicos, hermanos, no nos juzguemos unos a otros. Cada uno de nosotros tiene una razón por la cual ha tomado una postura. Y si yo he tomado una postura, es porque yo recuerdo de dónde el Señor me sacó. Y fue gracias a una bendición. Y habrán otros que tienen una postura diferente a la mía, tal vez por una preocupación así extrema, por un apego muy grande a tradiciones o ritos. Pero en esta lectura que nos hablaba el profeta Samuel, y incluso en este salmo, en donde se nos menciona que el Señor realmente los sacrificios los tiene en un segundo plano por sobre la obediencia. Así que si yo obedezco, y tal vez yo estaba recibiendo instrucciones raras, malas, el Señor sabe que yo obedecí porque Él mismo dijo, obedece al pastor. Y yo lo obedecí. El Señor me va a juzgar por sus propias palabras y por lo que yo entendí. Y Él conoce todo de mí, mi intelecto, mi corazón, y Él sabrá. Así que no nos corresponde a nosotros, hermanos, juzgarnos entre nosotros. Y te pido perdón, Señor, si es que he caído en este pecado de hacer juicios temerarios contra hermanos. No es mi intención. Tú lo sabes, Señor. Te pido perdón. Y a cualquiera que se haya podido sentir ofendido por haber malinterpretado tal vez mis palabras,
pues nunca ha sido mi intención condenar a nadie, absolutamente a nadie. La reprensión divina es un acto de amor en realidad. Es una oportunidad que Él nos da para rectificar nuestro camino y para volver a la verdadera adoración. La clave de la honra a Dios, según este salmo, radica en que se le da gracias cumpliendo su voluntad. El agradecimiento genuino que tiene un cristiano es la adoración por medio de la obediencia a la voluntad divina, lo cual nos va a hacer esa renovación espiritual y vamos a realmente estar convertidos. Esta es la expresión máxima de nuestra gratitud. Así que al meditar con este salmo estamos desafiados a examinar nuestra relación con Dios. ¿Nuestra adoración es simplemente externa o proviene de un corazón agradecido? ¿Estamos realmente comprometidos con la obediencia a los mandamientos divinos? Es importante que tengamos esa conexión profunda con Dios por medio de ser gratos a Él. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Agradezcamos obedeciéndole. Pues Él, todos los lineamientos que nos da, no son coacciones a nuestra libertad o a nuestro intelecto. Si Él nos ha dado intelecto es porque Él quiere que lo usamos. Pero que en estas acciones se refleje la fe, una fe viva y obediente. Vamos ahora a hacer la lectura del Evangelio. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya. El Evangelio según San Marcos nos dice: en una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo no pueden ayunar, pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie pone un parche de tela nuevo en un vestido viejo, porque el remiendo encoge y la tela vieja y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en los odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Así es, en este evangelio se nos presenta una enseñanza en la cual Jesús habla sobre su presencia entre nosotros. Él responde a la pregunta del ayuno, utilizando analogías que nos invitan a reflexionar sobre la novedad y la transformación que Él trae con nosotros. Aquellas innovaciones que son por algunos tan rechazadas. Cuando el discípulo de Juan el Bautista y los fariseos cuestionan a Jesús sobre el motivo de no ayunar, Jesús les revela la esencia de su misión, comparando su presencia con la de un esposo en la boda, indicando que en su compañía no es apropiado ayunar. Por eso nosotros ayunamos en tiempo de penitencia. El Viernes Santo ayunamos, a partir de toda esa época, ¿no? Hacemos ayuno. Mientras tanto, nosotros no ayunamos. Jesús es la manifestación del reino de Dios en la tierra y su presencia trae consigo un gozo y una plenitud que van más allá de las prácticas rituales, sin desmerecerlas, pero entendiendo que nuestro Señor vino a hacer un cumplimiento de todas las profecías que se habían hecho sobre él, las profecías mesiánicas.
Con estas analogías de los vestidos y los odres viejos, se destaca la incompatibilidad entre las antiguas formas y la novedad que Jesús introduce. El Evangelio no es simplemente un añadido a las prácticas religiosas existentes, sino que es una invitación a una transformación completa. Por eso nuestro Señor vino. Por eso no vino inmediatamente después de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿verdad? No vino en ese momento. Hubo que esperar a que la humanidad madure de cierta manera y pudiera estar lista para esta transformación. El Señor elige un pueblo, lo vuelve diferente, lo transforma de todos aquellos que lo rodeaban, lo hace diferente. Pero una vez que de ese pueblo, pues se sabía que de allí iban a surgir todos esos reyes y profetas, de allí, de ese linaje, iba a venir nuestro Señor, a hacer una transformación que iba a extender todo ese plan de salvación a toda la humanidad. No solamente se iba a quedar limitado al pueblo de Israel. De allí iba a surgir, pero para venir hacia todos. Y hacia algunos judíos no lo aceptaron, no lo aceptaron, lo vieron como un blasfemo. Así sucede, que a veces estas novedades se ven como blasfemias. Este evangelio no es simplemente añadir a las prácticas antiguas. Quiero que esto me quede claro, sino hacer esa transformación que pueda abarcar a todos, a todos. Así como no se puede parchar un vestido viejo con tela nueva, ni almacenar vino nuevo en odres viejos. Nuestra fe en Jesús requiere un enfoque nuevo, fresco. La palabra de Dios, como se menciona en el Salmo también, es viva y eficaz. Y así lo es nuestro magisterio. El magisterio está vivo. Y no es que ha cambiado como lo he escuchado por ahí. El magisterio cambia. Se decían antes unas cosas y ahora se dicen otras. El magisterio es vivo y se adapta a los tiempos. Y tal vez eso sea más fácil de entender en cosas así como los micrófonos que ahora tenemos en nuestras celebraciones. Antes obviamente no habían, ¿no? Y ahora ya los hay. Son adaptaciones en las formas, pero en el fondo la esencia es la misma. Pero hay que hacer renovaciones para poder alcanzar a más personas. De eso se trata. Sino al aferrarnos a las tradiciones o a las prácticas ritualísticas, nos podemos volver rígidos, obsoletos, y a la final se destruye el odre y se desperdicia el vino. Jesús nos invita a estar abiertos a la novedad del Evangelio. Él no significa, por favor, que no se me malinterprete. Dios es inmutable, no cambia, pero las formas son vivas y se adaptan. El Evangelio es el mismo, pero se adapta. Así que dejemos que su palabra nos transforme, que transforme nuestros pensamientos, que transforme nuestras intenciones más íntimas, que nos abra a su amor. La auténtica fe no se limita a las formas externas, sino que se traduce en una relación viva y dinámica con el Señor por medio de la iglesia. Así que con esto espero que haya quedado claro, que no se me malinterprete. Y si hay alguna duda con lo que he dicho, de todas maneras, siempre estoy abierta a escuchar sus comentarios y a intentar aclararlos en mis siguientes entregas. O a veces también les contesto
en los comentarios. Les agradezco muchísimo a quienes hayan llegado hasta aquí. Si me pueden dar un like, sería bueno para poder extender estas reflexiones. Si les ha ayudado, puede que a alguien les sirvan, pues el compartir estas reflexiones puede ayudar a otras personas a ver cómo la palabra de Dios está viva y siempre se adapta y siempre nos llena de fe. Se adapta a las circunstancias. Textos escritos hace miles de años, porque la palabra de Dios está viva. Les dejo con la invitación, como siempre, a conseguir mi libro, Cómo me convertí en soldado de Cristo, en www.defiendetufe.com. Allí me pueden encontrar como Priscila de la Cruz. Y allí mismo también pueden encontrar la Escuela de Apologética DASAM, donde podemos conocer nuestra doctrina a profundidad para enamorarnos más y más de nuestra hermosa fe católica, así como yo estoy enamorada de ella. Les dejo con los detalles y me despido. Hasta mañana, si Dios quiere. Chau. Para mantenerte firme en nuestra hermosa fe católica es esencial comprenderla profundamente. Por ello, te invito a explorar www.defiendetufe.com, Escuela de Apologética DASAM, donde podrás adquirir un conocimiento sólido de la doctrina católica a través de expertos en la materia. Esta plataforma cuenta con la aprobación de obispos de la Iglesia y te brinda la oportunidad de estudiar desde la comodidad de tu hogar a tu propio ritmo. Y si estás en Latinoamérica, puedes aplicar para una beca. Visita www.defiendetufe.com.